buenas queridos amigos, amigas, amigues, Canal Málaga Televisión, nuestro espacio de diversidad, Diversos Plus, en esta televisión pública de todos los malagueños y malagueñas, donde tenemos este espacio tan digno de diversidad. Cuando pienso en diversidad y pienso en dignidad, pienso en la cultura, y cuando llego a la cultura pienso en esas librerías maravillosas donde encontramos todo ese amplio conocimiento que tanto bien nos hace. Hoy tengo conmigo al propietario de la librería Pérgamo, Miguel Delgado, de Torremolinos. Hola. Bienvenido a este espacio de diversidad y de comunicación de lo que hacemos de forma diversa. ¿Y por qué estás tú aquí hoy invitado? Porque vosotros, por estar en Torremolinos, este lugar y este espacio también natural de diversidad, tenéis una sección específica en la librería sobre literatura diversa. Y eso es motivo de celebración y de fiesta, porque si donde hay tanto conocimiento hay un lugar donde encima tenemos nuestro propio lugar, pues hay que celebrarlo y ponderarlo y contarlo. ¿Por qué pensasteis en tener ese espacio en vuestra librería? Pues por el mero hecho de que estábamos en Torremolinos, ¿vale? Desde el principio queríamos tener un espacio LGTBI y lo triste de todo esto es que tengamos que tener espacio, es lo triste. Pero bueno, desde el principio nosotros pensamos que estando en Torremolinos necesitábamos ese espacio. Al principio era muy pequeñito, a mucha gente le chocaba, eso es cierto, que es muy raro que en Torremolinos pues choque a la gente que haya un espacio LGTBI. Y llegó un momento en el que nos demandaban de que fuera más visible, y entonces pues nosotros lo pusimos en la entrada. Entonces nada más que entrar en la librería tienes la sección LGTBI. ¿Compramos más los que pertenecemos al colectivo? ¿Compran más personas que no pertenecen al colectivo por acercarse a ese espacio natural que habéis creado en la librería? ¿Qué habéis notado ante ese nuevo referente cultural de ese espacio concreto en vuestra librería? Lo primero es relajación. Muy bien. Hay mucha gente que entraba a la librería que no preguntaba por la sección LGTBI. Otra gente sí preguntaba, pero había mucha gente que no preguntaba. Entonces, el mero hecho de ser visible, de que estuviera muy visible, ya había como una especie de relajación. No había, y hay una especie de relajación en mucha gente. O sea, ¿Y la relajación para ti qué significa? Es decir, que ya no es novedoso, ¿no? claro, pero sobre todo porque preguntan. Ah. De otra manera no preguntaban. Hay gente que entra a la librería, da vueltas y se va. Parece que el acto ese de preguntar al librero es como... ahí hay un poco de pudor. De pudor. Y en el caso de esa sección, mucho más pudor. Todavía. Porque cuando no debería de haberlo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero es así, desgraciadamente. La propia sección de la librería está dividida por los autores o por la temática. Es decir, yo como autor perteneciente al colectivo estoy en ese stand, ¿o es por la temática del...? Es por la temática. Por la temática. Es por la temática. Sí, hay obras que están ahí simplemente por la temática, no por el autor. Ah, perfecto. Bueno, O sea que... a veces se dará la coincidencia que el autor hable de temática LGTB, obviamente. Claro, claro. Y a veces no. Y a veces no, claro. Porque yo por ser poeta perteneciente al colectivo no tengo por qué estar ahí, estoy en la sección de poesía. Efectivamente, efectivamente. Interesante. Y estas misceláneas son maravillosas porque es que yo puedo estar en todas partes ahí. En la Claro, poesía. porque evidentemente quien busca un libro en esa sección es porque quiere que si hay una relación de amor en ese libro, pues la relación de amor sea esa. Esa. Claro, que sea una relación pues que sea de lo que está buscando, no busca otra relación de amor. Pero igualmente, eso no es una sección, digamos, cerrada. Estanca, claro. Claro, claro, es decir, hay personas que cogen libros de ahí, cogen multitud de otros libros. Que no es el público, el público que no hay un público específico. Es que cuando hablamos de una sección parece que hay un público específico que solo consume ese tipo de libros. No. No. Eso es una suma. Diverso, Claro, es una suma. Claro. Es una suma, Muy bien, pero bueno. una suma visible. Muy bien. Que eso es sobre todo la importancia que nosotros, como la vemos todos los días, no le damos importancia, pero hay mucha gente que nos dice que sí, que es muy importante que esa sección tenga esa visibilidad que le damos nosotros. Sí, de hecho por eso estás aquí. Este programa, el objetivo máximo que tiene es la visibilidad de la diversidad.
y todo lo que es noticiable en relación a la diversidad lo recogemos aquí en Diversos Plus y lo contamos. Sí. Por eso estáis aquí porque la visibilidad de esa sección en Pérgamo pues es sin duda lo suficientemente noticiable como para que hablemos de ello. ¿Tenéis pensado hacer más actividades, más vincular más al colectivo gracias a esa sección desde la librería Pérgamo? Nosotros tenemos muchas actividades relacionadas con el colectivo. Es más, las últimas 2 presentaciones que hemos hecho están relacionadas. Entonces, esto... Es forma natural. Claro, todo se retroalimenta. Si damos visibilidad a esa sección, los autores que se encajan dentro de esa sección vienen a nosotros porque tienen su espacio. Claro. Tienen su espacio para presentar y nosotros evidentemente no ponemos ninguno pega, todo lo contrario. Yo mismo, off the record, antes de empezar nuestra charla, he dicho, ¿cómo que yo no he estado ya en Pérgamo? Claro, entonces... Y entonces, pues ahora voy a propiciar estar en Pérgamo haciendo cosas, claro. Porque es un sitio natural donde nos sentimos cómodos, son lugares aliados. Sí. Y eso es muy importante para la visibilidad. Nosotros cuando empezamos en la librería, de principio, teníamos en mente que la librería tiene que ser un punto cultural de Torremolinos. Y la verdad es que nos ha costado muchísimo y nos sigue costando. Pero bueno, yo hablo con otros libreros y me comentan que cuesta todo mucho. Que todo cuesta mucho, llevar a la gente a un sitio es muy difícil, darle un me gusta es muy fácil, pero levantarse del sillón e ir a un sitio en concreto en un momento determinado, un día, es muy difícil. Entonces la verdad es que es una labor de día a día, pero día a día muchas veces uno se va quemando poco a poco porque ve que no hay resultados. Yeah. ¿Sabes? Pero bueno, nosotros seguimos luchando. Sí. Y yo, como perteneciente al colectivo, os doy las gracias, porque algo así es absolutamente encomiable. Destacar, por apoyar, por visibilizar algo que necesitamos todos para vivir en respeto y en dignidad es obviamente muy necesario que también se haga desde una librería, más, si me apuras, desde una librería. Sí. Cuéntame, aparte de las actividades de las presentaciones, ¿hacéis más relacionados, por ejemplo, con la candidatura de Torremolinos a Europride? ¿Estáis participando en actividades del orgullo? ¿Qué más hacéis desde la librería? Nosotros con ese tipo de actividades no hemos participado, ¿vale? Yo recuerdo a un amigo nuestro que ya no está vivo, pobre, se fue, y nosotros le decíamos que si el tema del Pride ya no estaba superado. Y él nos decía que no, que todo lo contrario. Todo lo contrario. Que tenía que seguir, eso era una lucha constante y tenía que ser cada vez más. Y es muy curioso, pero yo, por ejemplo, tengo un vecino que tiene 12 años y un día me lo encontré en el ascensor y empezamos a hablar. Él sabe que yo tengo una librería y que algunas veces le llevo libros a su madre. Y entonces me dice, mi madre el libro no para de leer y tal. Y yo le pregunté, ¿tú lees? Y me dice, yo sí, pero yo leo, y entre dientes, muy dientes, me dijo Heartstopper. Y digo, ¿Heartstopper? Claro, como estábamos hablando del libro, yo no caí en ese momento, porque Heartstopper es una serie de cómics, que ahora han hecho una serie en Netflix. Sí. Y claro, la serie es que 2 chicos se enamoran. Sí. Y claro, él no quería... evidenciar lo que era. Eso, no quería evidenciar... Te dio las señales. Claro, no quería evidenciar de que él estaba leyendo eso. Entonces, evidentemente, si un niño con 12 años, porque todos estamos en el mundo, por así decirlo, cada uno tenemos nuestros núcleos, pero un niño con 12 años no puede decir libremente o no quiere decirlo libremente, y bueno, porque está en una conversación pequeña, pero si es una conversación más grande, yo estoy seguro que no hubiera dicho lo que estaba leyendo. Eso es, a la altura en la que estamos, es triste. Muy triste. Es muy triste. Entonces, porque hay personas mayores que han sufrido mucho y tal, pero que niños con esa edad todavía se planteen el que yo pueda decir que leo esto, o me gusta esto, o no me gusta, es muy triste, es muy triste. Sin duda. ¿Qué le pides a tu sección, a tu librería? Más que qué le pides, ¿hacia dónde crees que va a ir esa sección, vuestra librería? ¿Cómo queréis crecer, avanzar en ese proceso que vivís como empresarios, emprendedores? Bueno,
eso, las librerías están en una continua crisis. Nosotros vivimos sumergidos en una crisis constante, entonces nosotros siempre queremos pues seguir creciendo, siempre, ¿no? No solamente esa sección, sino todas, que crezcan. Esa en particular, porque nosotros hemos puesto un empeño porque estamos donde estamos, en Torremolinos. Torremolinos es el referente nacional y uno de los referentes europeos. Sin duda. Entonces, es triste que esa sección, no esa sección, pero que tenga tan poca fuerza, porque está ahí, pero debería de moverse mucho más, ¿vale? Los libros están vivos cuando se mueven. Los libros en la estantería están muy bonitos, pero... Cogen polvo. Claro, entonces se tienen que mover. Y bueno, siempre eso, pues seguir avanzando poco a poco, crecer, que es muy difícil hoy en día, y bueno, intenta sobrevivir. Pues os brindo la oportunidad o el consejo, si queréis, de que hagamos actividades allí de Diversos Plus o cualquier otra actividad relacionada con el colectivo y la literatura, perdón, para hacer literalmente allí actividades que sean más revulsivas de esa sección, porque me parece una iniciativa absolutamente encomiable, como decía al principio, y podéis sacarle mucho más resultados a esto que hacéis. Que yo sepa, no me había llegado noticias en ninguna otra librería. ¿Conocéis otra referente como tal en España donde haya una sección como tal? Bueno, en España hay librerías temáticas. Bueno, sí, librerías temáticas sí. Bueno, Bercana, Claro. es famosísima. Claro. Emily, de hecho la hemos entrevistado en alguna ocasión, pero que una librería al uso que tenga una sección así, yo no recuerdo haber leído. Pues no sé, quizá algunas lo tienen, pero quizás, como hemos hablado antes, esa sección está un poco, no escondida, pero sí en un sitio poco visible. Sí, lo ponen filosofía, erotismo. Claro, sí, mucha Y gente... dices, ¿pero esto qué tiene que ver conmigo? Claro, es que mucha gente entiende que es eso. Detrás de la sección LGTBI hay erotismo, Claro, o sí. pornografía, Sí, como bueno, mucha gente ya piensa. es lo peor. Claro, entonces, que no es así, no es No. así. Entonces, muchas veces ese tipo de secciones se pueden tener, o no como sección, pero sí agrupado en un sitio, pero quizás no visible, ¿vale? Quizás lo que nosotros hemos hecho, para bien o para mal, pues, porque nosotros sabemos que hay gente que le molesta cuando entra a la librería y ve esa sección ahí de repente, pero bueno, nosotros la mantenemos. Y vamos a intentar mantenerla hasta que pues un día tengamos que cerrar las puertas. No, hombre, no. Hay que ir a la librería Perga y comprar muchos libros en esa librería, porque ninguna librería que cierre es una buena noticia No, hombre, eso para nadie. sobre todo, Para nadie. nosotros siempre hemos comentado que la librería es el termómetro de un pueblo. Sin duda. Entonces es un termómetro cultural. Y eso, cuando una librería no va bien, cuando cierran, es muy complicado. Porque aquí, por ejemplo, en Torremolinos hay una población muy grande para que haya solamente una librería, ¿vale? Podría haber una librería generalista como nosotros, pero tendría que haber librerías temáticas, o infantiles, o librerías LGTBI, y no la hay. Entonces, hay un problema de base importante. Y lugares donde a lo mejor hay 15.000 habitantes tiene 3 librerías. Y aquí hay casi 80.000 habitantes y hay una librería. Entonces, Sí, buenos números que estás dando para llamar la atención. Claro, entonces eso es algo crítico. Yo digo que crítico, es algo crítico. Sí. Y el problema es que muchas veces es extrapolable a otros sitios, que poco a poco pues las librerías sufren más, las librerías muchas tienen que reducir personal, están con los números rojos, están tal, entonces, y eso es el termómetro, es fundamental, o sea, es el termómetro cultural de una zona, de una localidad, de una ciudad, eso es un indicativo, pero importante. Sí, sin ninguna duda. Muchísimas gracias por estar conmigo, por estar con nosotros aquí en Diversos Plus, en nuestra tele municipal. Muchas gracias. Que intentamos ponderar la diversidad y visibilizar todo aquello que hacemos desde el colectivo. Os deseamos muchísima suerte a vuestra librería,
Prometo yo mismo acudir, Eso espero. hacer alguna actividad, proponeros cualquier cosa y que sigamos contando que tenéis esa sección y sobre todo que está la librería abierta, porque esa es la mejor de las noticias. Yo casi estoy dispuesta a renunciar a la sección con tal de que la librería esté abierta, porque como tú muy bien dices, es un termómetro muy importante de lo que sucede en una ciudad tan importante para la diversidad como es esta de Torremolinos, en la que estamos grabando esta entrevista. Así es. Miguel, un verdadero placer, muchísima Igualmente. suerte. Gracias. Amigos, amigas, como siempre, muchísimas gracias por tanto cariño y respeto aquí desde Diversos Plus en Canal Málaga Televisión. Nos vemos, chao. Gracias.